Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Vamos a considerar la palabra de Dios del libro de Génesis, la serpiente, la mujer y la simiente. Tercera parte. Padre, te damos gracias. Gracias por tu asistencia, gracias por tu poder que mora en nosotros por medio de tu Espíritu y que podemos amar tu palabra, desearla como niños, como leche. Necesitamos tu leche espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 2:16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué no murió Adán y Eva cuando pecaron? La respuesta está en Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. O sea que ellos tuvieron que cubrir su pecado con la muerte de unos animales. Porque dice la palabra, una ley que puso Dios, la paga del pecado es muerte. Entonces debía haber sangre. Y en lugar de morir Adán y Eva, murieron unos animales por causa de ellos. Se cubrieron con sus pieles y Adán y Eva que tuvieron que sacrificar esos animales. Yo creo que fue espantoso porque nunca había muerte en el Edén. Esa fue la primera vez donde hubo sangre matando a Adán y Eva a esos animales. Satanás se dio cuenta de todo esto y vemos en 1 de Pedro 1:18 al 20 que fuimos rescatados por Cristo. El plan de salvación fue hecho por el Padre y Jesucristo antes de la creación, antes que Adán y Eva pecaran. Por eso dice en Apocalipsis 13:8, inmolado desde el principio del mundo. O sea, Jesucristo ya tenía una sentencia de muerte de parte de su Padre para morir por la raza humana, antes de que sucediera la creación. Y ese día se presentó Jesús a su Padre y puso su vida por la raza humana a salvar al mundo y a regresarlo a su condición original. Y le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Dónde se le iba a aplastar? En la cruz del Calvario. Satanás, al ver esto, se propuso matar a la simiente de la mujer y comenzó con Caín y Abel, usando a Caín, el malo, matando a su bueno hermano Abel. Había una mujer, ¿sí? ¿Quién era la mamá de Abel? Eva. Hay dos simientes, una mala y una buena. Caín es la mala y Abel es la buena. Hay enemistad. Caín odia a su hermano Abel. En la historia de Caín y Abel hay una serpiente. ¿Quién es la serpiente? Sabemos que fue un animal que utilizó Satanás, pero se le quedó ese nombre a Satanás, la serpiente. Entonces, ¿quién es? Satanás. Y en 1 de Juan 3:12 dice que era el maligno, ¿sí? Que estaba atrás de Caín que mató a Abel. ¿Quién quería haber muerto a Abel? Satanás. ¿A quién influenció? A Caín. Satanás se acordó lo que Dios dijo. ¿Qué? Satanás se acordó de lo que Dios dijo. 1, 2. Satanás se acordó de lo que había dicho Dios sobre la promesa de la simiente de la mujer. Lo mató para que no le pisara la cabeza. Pero en Génesis 4:25 vemos que nace Set, que fue sustituto de Abel. O sea que nuestro Dios tenía todo un plan bien estructurado y sabía lo que iba a hacer Satanás. Satanás siempre es el mismo y Dios también siempre es el mismo. Está sobre Satanás siempre. Porque Satanás tiene que adivinar qué es lo que va a hacer Dios. Y Dios no adivina, Dios sabe exactamente lo que va a hacer Satanás. Entonces Satanás se dio cuenta que Dios estaba formando un linaje. Se dio cuenta que todos son pecadores. O sea, que no hay un justo, ¿sí?, en el planeta Tierra. Hay ya justificados y arrepentidos, ¿no? Pero Satanás decide terminar con el linaje
porque se dio cuenta que tenía que venir de alguien que no fuera pecador. Entonces cuando nace Jesucristo, él sabía que no tenía pecado porque era Dios, aunque se despojó de su gloria. Entonces decidió matarlo desde el primer día. Y si llegaba al planeta Tierra esa persona sin pecado, le iba a aplastar la cabeza, conforme a la promesa de Dios en el huerto de Edén, a Satanás. Satanás decide mezclar los linajes de Caín y Abel, utilizando las mujeres del linaje de Caín, que eran hermosas, casándolas o juntándolas entre ellos. O sea, que había buenos y malos. Entonces Satanás hizo un plan perverso para que se casaran entre ellos, entre buenos y malos. Y lo logró, por eso vino el diluvio. Porque era maldad en todo el mundo. Solo había 8 personas que Dios iba a salvar en el diluvio. Y así lo hizo, Noé y toda su casa. Pero todas las demás eran malos, se habían contaminado. Había la posibilidad de que no llegara un hombre justo, o sea que no naciera Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento se trata de mezclar los linajes de Set y Caín. Set, el hijo de Adán, era el bueno, el escogido, y Caín, que mató a su hermano Abel. Antes del diluvio, casi Satanás tiene éxito, porque después del diluvio quedaron 8 personas que permanecían fieles a Dios, ya que murieron casi 7,000 millones de personas en el diluvio. Ustedes ya son muchas, sí, son los que actualmente hay en el mundo, pero recordemos que esa raza, antes del diluvio, casi vivió 1000 años. Ahora se vive 70, 80 años, o 90 algunos, pero son mínimos. Y hay 7,000 millones, imagínense. En aquel entonces vivían 1000, pues ¿cuántos hijos tenían durante 1000 años de vida? Por eso cuando nació Jesús, Satanás quiso matarlo, pero no tuvo éxito. Gloria a Dios que Jesús murió en la cruz pisándole la cabeza a Satanás, como lo prometió nuestro Padre Dios. Si tú lees la Biblia, si tú crees la Biblia, vas a tener las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son por default, ¿sí? Las promesas de Dios es por creer en Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, sin tener fe en su palabra. Y su palabra es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.